usted, todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso eso. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta, como todos los viernes, en nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9 y, por supuesto, a través también de En Contacto MX en Canal 33. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Gracias a Leti Silva, que nos antecedió con la información. Y bueno, por supuesto, como todos los viernes, para analizar los temas más relevantes ocurridos a lo largo de la semana, tengo el gusto de estar acompañado de dos expertos en materia de análisis político y bueno, por supuesto, dos importantes catedráticos e investigadores. En primera instancia, saludo a don Rafael Arias Hernández, catedrático, investigador de la Universidad Veracruzana, es exfuncionario federal, estatal, ha participado en muchas otras actividades en la vida pública y profesional y por supuesto autor de la columna Mutatis Mutandis. Don Rafa, ¿cómo le va? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, qué bueno que estamos aquí. Gracias a Rafa y bueno, por supuesto del otro lado también de esta mesa de trabajo se encuentra nuestro compañero Lauro Rodríguez Zamora, catedrático investigador del Colegio de Veracruz, exfuncionario federal, estatal y autor también de una colaboración en el portal, en el diario El Portal, ¿verdad? Así es, muchas gracias, Luis. Oigan, pues a lo largo de la semanita tuvimos los veracruzanos que presenciar una serie de hechos e incidentes que sirven para pues ir haciendo este análisis, esta reflexión con relación a la agenda pública. En primera instancia, después de un sábado sangriento, en donde dicen, no me lo crean, dicen que en algunas áreas del gobierno del estado ni enterados estuvieron de lo que ocurrió el sábado y por ello les pidieron su cese inmediato, ya los renunciaron. Imagínate, los responsables del área de estrategia política, con 45 personajes a bordo, no les reportaron que había ocurrido un asesinato allá en Cardel y eso le cuesta a Arturo Bascal su salida de la Secretaría de Gobierno. Interesante el tema, pero vámonos con relación al tema de lo que ocurre al arranque de la semana en Guatemala. Una segunda audiencia para un reo que pues ya dicen que se volvió el más famoso de Guatemala, que cada vez que tiemblan dicen que se cayó de la litera. Y bueno, pues ahí vimos que la Fiscalía General del Estado vuelve a cometer un hierro, o no sabemos específicamente qué fue lo que hizo, pero le somete a una audiencia para solicitar su segundo proceso de extradición y este reo se allana y dice sí, que me lo hagan allá en México, me voy a allanar, quiero mi extradición. Y Rafa, pues te preguntaría, ¿qué fue lo que vimos? Vimos a un personaje como un Raúl Salinas que vendrá a México para purgar 15 años de cárcel y después hasta pedirle disculpas. Bueno, lo que vimos es una estrategia muy consolidada, muy desarrollada por el sistema político mexicano, de distracción, de entretenimiento, de evasión de la aplicación de la justicia. Lo que vimos, y es más, Luis, auditorio, lo que vamos a ver es precisamente que se va a acentuar el espectáculo, se va a acentuar el circo de muchas pistas, y no solo vamos a tener al de Guatemala, vamos a tener al de Panamá y vamos a tener al del Estado de México, vamos a tener muchos personajes en el entretenimiento. La pregunta más bien no es si viene la fiera con su eterno domador, no, la pregunta es ¿qué está sucediendo con la política mexicana? Que ya es descaradamente de entretenimiento, mientras la población, el auditorio lo puede constatar, se hunde en la pobreza y en el hambre, se hunde en la inseguridad, se hunde en un hartazgo de el mal funcionamiento, no solo de gobiernos estatales, de gobiernos municipales y desde luego del gobierno federal. Lo que es muy preocupante, desde luego, es que la justicia no funciona, el sistema de impunidad, como lo acabas de decir, está preparado para que a final de cuentas lo acusen por haberse comido una paleta fría. Entonces es increíble, ¿no? Pero es increíble también cómo se desarrolla el circo de las múltiples pistas, es decir,
Mientras la situación real, y pregúntenle a las amas de casa que son las mejores economistas, el gasto no alcanza, la chuleta ya no llega porque ya nada más llegan tortillitas y frijoles. Y lo más asombroso, y lo quiero adelantar, es que Veracruz anuncia que va a disminuir la pobreza en un 50%. Lean por ahí la Gaceta Oficial y se van a dar cuenta de lo despegado que está de la realidad la política mexicana, y funcionando con partidos políticos que pues ya temblamos cuando la institución los multa, porque son tan descarados que se ríen, igual que el guatemalteco, se ríen de las multas los partidos. ¿Por qué? Porque la pagan. ¿Con qué? Pues con recursos públicos. El problema central, y con esto quiero concluir, es que México está en las oraciones, no lo dije yo, lo dijo él, ¿ya?, del Papa, de esas oraciones en las cuales le ruega al Señor que Argentina no llegue a ser como México, porque México ha alcanzado un nivel de corrupción y de impunidad verdaderamente escandaloso. Y eso tiene efectos en todos sentidos, y sobre todo en lo que la población exige que se le atienda, en servicios básicos, en su empleo, en salud, etcétera. Y eso se está abandonando, por lo cual me lleva simple y sencillamente a decir que el próximo año las cosas van a estar peor. Si la vida no se equivoca, porque así es, la vida tiene sus tiempos y toma sus momentos. Si los dramaturgos mexicanos como un Emilio Carballido vivieran, ¿cómo reflejarían este escenario? ¿Cómo lo representarían en una obra teatral, en este circo de Soleil, vamos a decirlo, de múltiples pistas, Lauro, cuando tenemos que depender de una Procuraduría General de la República que tendrá que pues integrar las pruebas suficientes para que un Javier Duarte pues no salga libre? Pero la cuestión aquí, si llegase a darse ese escenario de un mínimo error, un esbozo de error, y eso le permita su posibilidad a este personaje de salir, estamos hablando que al señor no lo van a poder volver a tocar, no podrá volver a pisar una cárcel porque atentarían contra un tratado internacional. Así es. Y eso verdaderamente es grave, y estaríamos hablando, Lauro, de complicidades a la mayor escala posible. Estamos señalando al presidente Enrique Peña Nieto, pero ¿a quién habría que castigar por esos hierros si es que se llegan a dar en un escenario que no está muy lejano? Mira, lo sorprendente del caso, yo estaba viendo en vivo la audiencia, lo estaban pasando en Facebook, y la verdad esperaba ver de qué lo acusaban, que la fiscal leyera las acusaciones. De entrada empieza a corregir a la fiscal Javier y tuvo que ser regañado por el juez, ¿no? De ahí ya vimos la personalidad en donde se sabía seguro de que lo estaban denunciando por banalidades. Cuando empieza a hablar, y una de las denuncias es por haberse subido a un helicóptero, es ridículo realmente. Él mismo se mofa de las autoridades locales de Veracruz y dice, viven en un estado fallido porque me acusan de tonterías. ¿Dónde están los miles de millones que dicen que me robé? Y eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Dónde está la acusación de esos miles de millones de pesos que dicen que se evadieron? Así es. O sea, al final de cuentas, por los tratados cómo operan los tratados internacionales, tú no lo puedes juzgar por otra cosa más que por lo que lo traes a México. Tendríamos que esperar a ver la otra resolución del juzgado quinto, porque estaba en el tercero, para ver qué es lo que el gobierno federal lo acusa y de qué está pidiendo la extradición, porque por ahí podría haber una fortaleza. Las declaraciones que se hicieron en México fue en el sentido de que lo van a traer y que lo van a llevar a un ceferezo, o sea, un reclusorio federal, lo más seguro, por ser un delito del orden federal por el que lo están requiriendo. Pero es ridículo realmente por las cosas que lo acusaron. Salió tan empoderado que se dio el lujo de pedirle perdón a los fiscales por hacerles perder el tiempo por las tonterías a las que lo llevaban a atender. Y eso nos lleva a lo que mencionaste, Luis. Y si es así, tenemos que hacer un reconocimiento y alentar el que se corra a los incapaces, a los ineptos, a los que no están al pendiente de su trabajo. Si lo que nos comentaste que hubo ceses es realidad y se confirma, porque todo eso también tiene trasfondos siempre de otra naturaleza, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque no podemos participar como ciudadanía en el sistema de continuidad de la complicidad. Tenemos que hacer la denuncia y exigir la acción inmediata. ¿Cuántos
van a acompañar a los que salieron a Guatemala, los que andan por ahí, por delitos de omisión, ya hay muchos, ¿eh? Sí. En este momento ya hay Claro. muchos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la realidad? Que la democracia no es un régimen divino, ni de familia azul, tómenlo como quieran, ¿sí? Sí, no es O de aristocrática. moronga, como le dicen los Moronga, morenos, ¿no? sí, no es aristocrático, nada, es una responsabilidad ciudadana. Y si en este momento no están funcionando algunos funcionarios, y yo preguntaría, ¿quién ha hablado de la recesión del estado de Veracruz, en la cual se mueren de hambre cientos? No tan inmediatos, pero lentamente, o se les obliga a hacer carne de cañón del sistema de delincuencia. La inanición en la que está cayendo el pueblo de Veracruz también es tema. ¿De qué se reía Rafa, Lauro, Javier Duarte de Ochoa? Es una persona, como bien decía, empoderada, porque tiene una serie de características que lo podrían llevar a pensar que está o desquiciado o trastornado. Pero si les parece, regresamos de la pausa, Claro, y platicamos de qué se reía Javier Duarte. Ya regresamos a la mesa de análisis. Ya es tiempo de que más conocemos. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la Colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilán, Boca del Río, Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto,
El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a Los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Ya regresamos a nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9. Decíamos antes de irnos a la pausa que, bueno, pues de qué se reía Javier Duarte. Fue la fotografía de todos los diarios nacionales y de todos los diarios del país, esa sonrisa, esa sorna con la que se presenta, ese atuendo ahora clasificado como hipsteriano, en una, pues hay quien hasta señala que es la risa del guasón. Dice el Colegio de Psiquiatras de Veracruz que Javier Duarte es un sociópata y que como tal se comporta, tiene un halo de omnipotencia, de omnipresencia, él es por encima de todos los demás alguien superior, pero también su sonrisa exhibe un gran terror, un gran temor. Entonces, realmente te pregunto, Lauro, ¿conviene que Javier Duarte llegue a México y salga de la cárcel, se mantenga allá adentro, o que lo manden a la Castañeda? Mira, yo hubiera preferido que se tardara el proceso de extradición ahí 3 años, que dieran frijoles todos los días, cama dura y la toallita esa con la que se tiene pues que no tapar. Se ve muy traqueteado el joven, ¿eh? O sea... Bueno, según lo que decían al principio de cómo estaban las condiciones, dices, bueno, por lo menos que le toque un tiempito, ¿no? Porque acá lo van a mandar a un hotel, realmente de 5 estrellas, pues tenemos ceferesos ahí que tienen esas condiciones, lo van a cuidar, va a tener televisión, va a tener acceso a todo mundo. Al final de cuentas, yo creo que si viene para acá a México no lo vamos a ver mucho tiempo en la cárcel, por el tipo de denuncias y el proceso de extradición que le están promoviendo. Sí. Y él lo sabe, efectivamente, tiene miedo, y pues la sonrisa que vimos es una sonrisa que trata de mandar un mensaje de no les tengo miedo, pero sabemos que sí lo hay. O sea, al final de cuentas sabe que por ahí podría haber algo que no considera y que lo pudieran sentenciar a un tiempo bastante largo. Al final de cuentas, lo que más le interesa a él es que no le quiten lo que tiene. Porque lo que han encontrado no es directamente lo que tiene, supuestamente son entregas de prestanombres. Ni siquiera ha sido de él, ni siquiera ha salido de su chequera o de su bolsa. Aquí el asunto, quítale lo que tiene y entonces sí le verás la cara de miedo. Porque no le creo que le dé miedo la cárcel. Al final de cuentas tiene el recurso para pagar los mejores abogados. Ahora, ahí ya han tocado un tema muy importante. ¿Con qué se mueve un personaje que asegura no haberse llevado ningún peso, que dice que todo esto es una serie de calumnias, mentiras, falsedades? Él, antes de fugarse, vamos a decirlo así, o de desaparecer de la vida pública hasta su captura en Guatemala,
había señalado que, bueno, pues lo estaban difamando y que se iba a defender de esas Pues se mofó difamaciones, públicamente ahí, ¿no? de eso, de que no, de que dónde estaban los miles de millones que decían Pero que se aquí había lo llevado. que llama la atención son los personajes que le acompañan. O sea, un Pablo Campuzano, pues es un abogado que a nivel nacional se sabe que no cobra 3 cacahuates. Y el otro abogado que sí pertenecía a la barra de Guatemala, pues es exministro de Gobernación en Guatemala, en aquel país, que exhibe evidentemente una red de corrupción construida con muchísimo tiempo antes de que lo capturaran o que ocurrieran estos hechos, que lo llevan hasta el propio expresidente de Guatemala, Álvaro Colom. Era el secretario, el subsecretario de Gobernación, vamos a decirlo así, de Guatemala, el que lo está defendiendo. Entonces, pues, tampoco creo que cobre 3 pesos ese señor, ¿no? Pero también Luis se ríe porque manda un mensaje que no podemos dejar ya entrando a este terreno de las series de terror y de horror, de los videos y del sistema de espionaje, que también hay que hablar de gobiernos corruptos que se dedican a hacer todo menos lo que tienen que hacer. Le manda un mensaje a sus colaboradores y amigos, a exdiputados, les manda un mensaje diciendo, bueno, yo me atengo a la ley orgánica del poder público, me atengo a las leyes y esto va a ser inacabable. Pero quiero agregar otro punto, es decir, los delitos se cometen por comisión y también por omisión o complicidad. Claro. Entonces, cuando hay funcionarios, y va para los actuales, que no han hecho las denuncias, no las han sustentado, entonces, simple y sencillamente, lo que mencionaba Lauro, de dónde están los miles de millones de pesos, se va alejando, y el verdadero sistema de impunidad se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque se tienen los recursos, se tienen las personas capacitadas. Pero yo insistiría en el problema central, para mí, que es el que tú mencionaste. Este gobierno, ya sabíamos, el gobierno de la alternancia, todas sus limitaciones, no puede llamarse a engaño, claro, porque lo mencionó e incluso se mencionaron hasta fechas en las que se iba a salir y se iban a resolver problemas, como los 6 meses, casi como Fox, en 15 minutos resuelve el problema de Chiapas, etcétera, cosas de esas, ¿no? El problema central que yo creo que hay que recordarle al gobierno de la tendencia es que no tiene demasiadas cosas, pero 2 ahorita le van a hacer mucho ruido y lo van a hacer responsable. No tiene la capacidad de respuesta porque tiene a muchos improvisados, muchos ignorantes que, como tú lo decías, ¿cómo es posible que un evento tan importante no apoyen, no lo difundan, no lo analicen? Pues no hagan su trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, lástima, Margarito, no tienen tiempo. Ya se van. Es decir, en unos meses ya se van. Sí. Empieza ya la salida. Claro. Es decir, eso tampoco lo ignoraban. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser un mini gobierno. Claro. Pero mientras tanto, y esto es lo preocupante, los veracruzanos siguen sumiéndose en la pobreza, siguen sumiéndose en el hambre, siguen sumiéndose en la inseguridad, siguen sin tener gobiernos, incluyo a los municipales, sí, que también hay que darle su revisadita, sí, porque no es poco su responsabilidad. Es decir, y los veracruzanos, la población espera más. Acabamos de ver que por enésima ocasión se rechazan 26,000 jóvenes. No, eso es poco, 7 de cada 10 jóvenes en Veracruz no tienen acceso a la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Pues simplemente un caldo de cultivo para que ocurra lo que está ocurriendo. Claro. Hay un dato nada más para concluir con el tema de Javier Duarte. Dentro de las posibles razones por las que se les pueda traer a México extraditado, es decir, de los delitos que se le imputan, solo en el Corte Federal, uno de estos 3 que se le están mencionando, de la delincuencia organizada y todo este rollo, lo puede hacer permanecer en la cárcel. Uno, claro, nada más. Por eso les decía que es muy posible que este personaje se mofe de todos los mexicanos, de los veracruzanos e incluso de las autoridades. Fíjate que lo habíamos comentado en anteriores programas. Te lo había dicho, no lo pueden detener por la parte procedimental de las desviaciones del recurso público, porque esto lleva mucho tiempo, todavía no se agotan esas instancias. Ese es el problema que tenemos en México, que todavía están en procedimiento para poder resolver responsabilidades, que lo iban a jalar por la parte de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, que son delitos graves que inmediatamente lo detienes, y eso es lo que hicieron en el gobierno federal para agarrarlo. Pero también tiene una acusación hasta por delitos contra el medio ambiente. Sí. O sea,
volvemos a lo mismo. Sí. Realmente lo que queremos ver los ciudadanos es sobre el tema, el discurso que trae el gobierno federal, el gobierno estatal, del enriquecimiento ilícito, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto se va a recuperar? ¿A dónde se va a dirigir ese recurso? ¿A dónde se va a aplicar? Al final de cuentas, Javier Duarte, yo lo veo, viene con toda la seguridad que llegando a México sale. Pues triste la realidad de los veracruzanos, y prepárense todos aquellos que le tiraron carrilla, porque pues ya dijo el psiquiatra que el señor es sociópata. Aguas. Vamos a una pausa. Al regresar, soltaron por ahí una caja china después del fin de semana sangriento. Había que desaforar a alguien para desviar la atención y le tocó en suerte, ¿a quién creen? A Eva Cadena. Ya regresamos a la mesa de análisis. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilán, Boca del Río, Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. Bueno, regresamos precisamente a nuestra mesa de análisis con el tema de Eva Cadena y su desafuero. Mucho se señaló, los videos, las apariciones, se dice que ella la responsable de llevar y acarrear dinero, como otros muchos, a Movimiento de Regeneración Nacional y al impoluto a Andrés Manuel López Obrador, que pues debería de estar ya puesto en un altar, porque es casi la copia fiel de San Juan Diego. Entonces, ¿qué hacemos con Eva Cadena, Lauro? ¿Qué pasa con Eva Cadena y este desafuero? Era para desviar la acción de la acción de la sociedad hacia el tema, pues, del asesinato de este jefe de la policía, de este alto mando. No, el procedimiento de desafuero tiene sus tiempos, entonces simplemente lo que hicieron es cumplirlos porque ya se les estaba yendo. De hecho lo hicieron el lunes, que era el último día para poder presentar el dictamen que se hacía. Al final de cuentas, la posibilidad de que se pueda desaforar a Eva Cadena, pues la dio ella misma, porque en nuestro sistema jurídico actual, los videos no son prueba plena. Sí. Es decir, no importa que le haya hablado, haya dicho, ella pudo haber dicho, pues yo me lo inventé, era una novela que estábamos haciendo y no pasa nada. La autoridad es la que tiene que perfeccionar. Eva cometió un error, fue a poner una denuncia y ahí ratificó lo que estaba en los videos, y ahí es donde ella no se inculpa, pero le genera responsabilidad. Y decía a alguien, bueno, es que nadie se puede inculpar. Dices, no, pero imagínate un asesino que va a poner una denuncia de una persona que desapareció y en la investigación resulta que él es el responsable. Es lo que le pasó a Eva. Sí. Ella fue a denunciar algo donde se presenta como víctima y resulta que la investigación dice que es responsable también. De tal manera que ella solita se metió a donde se metió. Sí. ¿No? Esa es la parte, digamos, de tiempos y lo que pasó con Eva. Al final de cuentas, todo el mundo lo reprobamos, son videos escandalosos de lo que sucede, pero estamos viendo ahí las tripas también de los partidos políticos. Claro. No hay partidos políticos que sean totalmente honestos, porque tiene que ver con la operación de personas, y las personas son falibles y corruptibles. Aquí el asunto es que estamos hablando de un discurso que trae Morena, de honestidad, de rectitud, y de repente, mira lo que pasa. Y te vas para allá, ¿dónde fue? En San Luis, que también sale el otro diputado extorsionando a presidentes municipales, y dices, bueno, eso está en todos lados. Sí, eso es un fenómeno. Dicen también por ahí que está muy mal estructurada el proceso de desafuero contra Eva Cadena, que se puede caer si ella lo impugna en alguna instancia en los tribunales. ¿Hay posibilidades de ello o no? De que puede ser impugnado, pueden impugnar, es su derecho. Dependerá a partir de la impugnación que presente y de las pruebas que establezca de por qué se le lesiona su derecho en todo momento. Ajá. El procedimiento es importante, pero tendrá que ir todavía a otras instancias. ¿Por qué? Porque ahora ya pasa a la autoridad para que la puedan juzgar y se pueda defender. Eso todavía no acaba. Claro. Eva Cadena, por el principio que tenemos de presunción de inocencia, no es responsable todavía. Tendrá que venir un juez a decir si es culpable. Claro. Y la fiscalía tendrá que probarlo. Bueno, ahí ya seguramente... Ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema más. Rafa, ¿y Tarek Abdalá? Bueno, ese es el problema. El problema es que no podemos negar que se ha creado una atmósfera de entretenimiento y de acusaciones y de denostar, pero tenemos que distinguir dos hechos. Uno, ¿quiénes son los causantes del hartazgo? Y vamos, un poquito de historia.
los causantes del hartazgo, de las reformas estructurales, de la unión de voluntades, de la partidocracia, son los integrantes del pacto. ¿Sí? Ok, ahí están los responsables. Yo aquí simple y sencillamente hago un deslinde de el ahorcamiento de los mexicanos y de los veracruzanos, del hartazgo que sigue creciendo. Están en el PRI, están en el PAN y están en el PRD. Excepciones, como diría Cantinflas, excepcionales en cada uno de estos antros, porque son 3 antros políticos, ¿sí? Es decir, pero son los responsables. Ellos tienen que responder. Los otros, y ahí tengo una pequeña diferencia con muchas de esas afirmaciones, apenas quieren ser. Pero el sistema de manipulación hace que se nos olvide los que se llevan miles de millones de pesos, los que lo mismo hacen una estela de la luz, ¿verdad?, que solo ilumina su propio patrimonio, o hacen una línea del metro que condujo a nada, ¿verdad?, o hacen, como los últimos 80 años, lo que quieren del presupuesto. El problema central que viene es un hartazgo de la población que está padeciendo ya las consecuencias de una pésima política económica. ¿Por qué al causante de la devaluación y de la inflación en México no se le hace nada? Y es más, se le considera hasta candidato a presidente de la República. Por favor. Es decir, aquí el problema central es que vamos a tener de la fecha a las elecciones, vamos a tener el gran entretenimiento del mismo sistema de continuidad de la impunidad. ¿Qué es lo que más les interesa a gobernantes, políticos, funcionarios? No enfrentar la justicia, no perder el poder, mantenerse en él para continuar en la impunidad. Entonces, tenemos que tener muy claro, evidentemente, Tarek, Eva, Juan, Pedro, quien sea, tiene que ser puesto ante la justicia. Pero eso lo han convertido los mismos interesados en un espectáculo en el cual ponen en evidencia, y vuelvo al punto que tú mencionaste al principio, Luis, la ineptitud, incapacidad, complicidad o corrupción de muchos de los que están en el gobierno, particularmente estas áreas, porque resulta que un gran abogado resulta con un pliego verdaderamente de retraso mental. ¿Le llegaron a presión? ¿Le ordenaron así? ¿Es tan incapaz? ¿Es tan ineficiente? No lo sabemos. Pero aquí yo vuelvo a distinguir 2 cosas. 1, no se está atendiendo a los mexicanos, no se está atendiendo a los veracruzanos. 2, todos los dedicados al puesto público están ahorita involucrados en lo que más les preocupa. ¿Les preocupan los mexicanos? ¿Les preocupan los veracruzanos? No, les preocupan ellos. Y en Veracruz ya van a ser 4 años seguidos de elecciones. Claro. Nada más vean los indicadores económicos y sociales cómo van de picada. Y eso va a ser incontenible. Y eso se llama hartazgo. Que lo capture, lo lidere Morena, ese es otro problema. Pero los responsables de la cuerda del ahorcado son PRI, PAN y PRD. Hay que decirlo, porque es muy fácil después decirle, no, es que fulano quiere y es igual. No, a lo mejor es peor. Bien. Sí, pero los responsables actuales tienen nombre y apellido. Lauro, en la Fiscalía General del Estado parece que habría que dictarle un estado de interdicción, porque realmente está pues bastante retrasadito el asunto. Te voy a decir un problema fundamental. Cuando hablamos de impunidad, nosotros tenemos que pensar qué significa esto. Y significa que cuando se comete un delito, la autoridad tiene que perseguir ese delito y llevarlo ante un juez y buscar que se sentencie. Nada más, si hablamos de las entidades federativas en el país, el año pasado se cometieron 1.560.000 delitos. ¿Sabes cuántos ministerios públicos de fuero común hay en México? 11.000. 11.000 nada más. ¿Cuántos policías ministeriales, que son los que investigan y ayudan al Ministerio Público? 7.000. Es decir, 18.000 personas en todo el país van a investigar 1.560 delitos, 1.560.000 delitos. Es imposible. Le ponemos mucha atención a la policía preventiva, que nada más se anda paseando ahí en las camionetas con pasamontañas, ¿no?, que cuestan mucho dinero, y en donde tenemos que fortalecer, que son las fiscalías, las procuradurías generales de los estados y de la República, con más personal científico en términos de procesos de investigación del delito. No lo hacemos y traemos un discurso de prevención que se nos olvida que ese discurso de la prevención social del delito es de largo plazo.
y nosotros tenemos un problema ya de corto plazo y no estamos haciendo nada. Bueno, pues ahí se vuelve a confirmar que pareciera que la Fiscalía estaría entrando en un estado de interdicción, o habría que declararla en un estado de interdicción, porque tiene que ver con lo que dice el Rafa. sistema judicial está... Luis quiere otra carta. Falta de capacidades. Falta de capacidades intelectuales. Oye, por cierto, lamentablemente las vidas humanas cuando se asesina, cuando se pierden de manera violenta, cosa que no es justificable jamás, dejan pues un esbozo de mal sentimiento, un mal sabor de boca, sobre todo cuando es un alto mando de la policía como señor Castañé. Pero resulta que si no han podido determinar en México que ciertamente quien está en prisión por haber asesinado a Colosio fue quien lo mató, ¿cómo es posible que escasos días de haber ocurrido este hecho, pues hayan hecho una redada en Puebla y entre los 10 que capturaron, 4 eran los responsables del homicidio aquí en Veracruz? Esto es para taparle el ojo al macho, es para hacer... ¿Esto quién se lo puede creer, no? Pues mira, a veces es cuestión de suerte, porque ni siquiera es de investigación, y los agarras porque se pasaron un semáforo. No, pues, pero al final de cuentas, digo, si son ellos, pues no importa que sea como sea, pues los hayan agarrado, sí. ¿no? Lo que queremos en este momento es que la autoridad tenga la posibilidad de responder a la sociedad. Pero aquí la pregunta es, si esto le pasa al comisionado de la Policía Federal, no, tú ciudadano, ¿qué puedes esperar? El mensaje es... O sea, la impunidad, el miedo con el que tú sales ahora a la calle, realmente sabes que no hay forma de que te puedas defender. ¿Qué vamos a ver? Como lo dijo Américo, vamos a ver a los ciudadanos organizarse y empezarse a armar. No, pues ya. Lo que vamos a comenzar a observar es que ante la falta de empleo, muchos comiencen a vender charpes en la calle, pues para andar cuando menos armado con su charpe, ¿no? O con un bat chiquito ahí. O con un bat chiquito. Ya en la recta final de la mesa de análisis entra al juego el asunto de la carrera gubernamental. Después del 4 de junio, que fue la elección, pues se puede decir que no es que quieran adelantarse, pero es que los tiempos se los comen y ha comenzado la carrera de sucesión para pues ocupar la gubernatura de Veracruz. Ahí, en ese sentido, Rafa, pues ¿quiénes son tus gallos? ¿Quiénes tú observas de estos personajes que, pues la verdad, distan mucho, muchos de ellos, ¿no? De poder ser los ideales, podrían estar disputándose esta gubernatura, que ya no será de 2 años, sino ya es una jugosa de 6. Bueno, el problema central, además de los personajes, algunos de ellos que van a buscar la continuidad en la impunidad o que los van a imponer los llamados partidos políticos, que no son otra cosa más que franquicias electorales. Yo resaltaría la importancia del hartazgo, Luis. Es decir, el hartazgo alcanza a los partidos. Hay una gran serie de manifestaciones en contra de ellos, en contra de la venta de candidaturas, en contra de la falta de credibilidad y confianza. Lo que menos respetan es a la militancia. Lo mismo se mezcla el aceite con el agua, que el vinagre con la leche. Es decir, el problema central aquí es que los problemas de la población no están siendo atendidos. Las reformas estructurales, ya vimos lo que pasó. Es decir, el mover a México lo movió hacia el despeñadero. Es decir, y la alternancia en Veracruz es la redundancia. Ya no sabemos qué cosa es peor, ¿sí? El problema central que vamos a ver ahorita es que los partidos están tratando de encontrar su mejor producto, sí, o el menos dañino, o el que represente mejor sus intereses. Pero sigue habiendo, y eso es a lo que me quiero referir, los defectos esenciales de la democracia mexicana. No gobierna la mayoría, gobierna la minoría mayor, se va a fragmentar el voto, o al revés, se está propiciando una unificación con quien representa el hartazgo nacional. Claro. Y estamos viendo que se junta, vamos a ponerlo de alguna manera, se junta Lenin con Mussolini. Es decir, hay asociaciones ideológicas que históricamente son inconcebibles, claro. Pero ambos no quieren ir a la cárcel, obviamente. ¿Por qué? Porque los enriquecimientos inexplicables, como bien se decía aquí, surgen de muchos lados. Yo lo que veo es que, y a lo que le apuesto, es a la participación ciudadana y social, porque voy a dar otra noticia que tiene que saber el auditorio. El 19 de julio, con todos los defectos del sistema light simulado
Nacional Anticorrupción empieza, y hay una figura que es de participación ciudadana y social que va a irrumpir en todas estas complicidades e impunidades y que no van a poder detener. Es, desde luego, en 11 entidades. Veracruz, por las razones que ya sabemos, se quiso pasar de listo el anterior gobernador. El nuevo va un poco lento, pero ahí va, ¿sí? El problema central es que hay leyes generales que se van a aplicar a todos los funcionarios, y esto es con un atento recordatorio a los funcionarios estatales. Por favor, lean la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que los va a alcanzar. Así es. Claro. Bueno, y en esto del tema de la sucesión, ya hay partidos como en Acción Nacional y PRD que seguramente van a replicar su coalición ante este llamado que hizo el PRD a un gran frente opositor. En Veracruz se advierte que podría ser Miguel Ángel Yunes Márquez el candidato. En el PRI hay quien asegura que será José Francisco Yunes Zorrilla, y por ahí hay quien dice que en Morena podría ser Ricardo Agüed el candidato. ¿Tú cómo lo ves? Mira, ahorita realmente no podemos más que señalar tendencias. En el caso de Agüed se ha hablado mucho de que se va o que lo está enamorando Morena, pero digo, yo cuando hablan de Agüed pareciera que estamos hablando de un santo. Y no, acuérdense cómo hizo mucho dinero cuando le compraba todo Reinaldo, que era secretario de gobierno. Todo se le compraba a Agüed desde el gobierno del estado. O sea, hay un beneficio que tuvo en su relación con el poder y nadie lo saca a colación. Sí, Agüed da pasos en esto no dados, es santos. no da En la pasos sin política guarache. quien le entra y sabe las consecuencias de lo que tiene en la política. En el caso de Pepe, pues sigue esa controversia de que si es Pepe o si es Héctor, y que si quitan al presidente del PRI para poner al allegado del candidato que va a ser y le prepare el camino. Eso puede debilitar mucho cualquiera de los dos que llegue por esta lucha que traen en pugna. Bien. Y en el otro caso, al final de cuentas, pues vemos que hay aquí una herencia electoral ya muy marcada, ¿no? Y no se quiso la elección de 2 años ganar para que la pobreza de Veracruz se redujera, sino para allanar el camino para esa herencia electoral. Pues yo les agradezco a ambos el venir al estudio, platicar en esta mesa de análisis. Rafael Arias Hernández, muchas gracias. Gracias, Luis. Nada más quisiera agregar algo porque es muy importante. En la última concesión a las 2 legislaturas, y desde luego es una defensa, solo un diputado se atrevió a votar en contra. Es decir, no es perfecto, yo también estoy de acuerdo que todos tenemos defectos y todo eso, pero el problema central que hay en este momento es que se acumuló impunidad en las legislaturas. Imagínense ustedes ahora que se abra el Poder Judicial a discusión. Esto Claro. No. Nada más recordemos, votó en contra porque era contra impuestos, Así le es. afectaba como empresario. Lauro, muchísimas gracias. Lauro Gracias a Rodríguez ustedes, ¿sí? Zamora por estar. Nosotros nos despedimos. Lo invitamos para que mañana en punto de la 1 de la tarde acompañe a Fernando Hernández con Contacto Deportivo y todo el equipo. Próximo lunes a las 6:50 de la mañana, Ariadna Lezama en el 97.7 le espera también para llevarle toda la información. Nos despedimos. Que tenga usted excelente fin de semana. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.